Okay. See that? That's Okay, that's amazing. a split, right? That's a split. Arqueólogos trabajando secretamente bajo el monte del Templo de Jerusalén esperaban encontrar nada más que cerámica rota y muros antiguos. En cambio, descubrieron algo que detuvo toda la excavación. Please don't. Please don't fall. I think you might make it. Yes! Look where we are. Look at that. Look at the ceiling there. Se ordenó inmediatamente a los investigadores que guardaran silencio, y esto provocó conmoción en los niveles más altos de la religión y el gobierno. Exploración prohibida bajo el monte. En la profundidad de la noche se estaba llevando a cabo una operación revolucionaria. A las 2:17 de la mañana, el primer pulso de un revolucionario radar de penetración terrestre se emitió bajo el monte del templo, un lugar cargado de historia y secreto. Los sensores israelíes sobre la ciudad vieja parpadearon durante medio segundo, y luego cada pantalla en el remolque de comando móvil se iluminó con datos. Un grupo de científicos exhaustos observaba las formas que se formaban en sus monitores, con la vista fija en la reconstrucción digital de las estructuras ocultas bajo sus pies. La montaña, un lugar considerado durante mucho tiempo como prohibido para excavar o incluso sondear demasiado profundamente, ahora estaba siendo escaneada desde abajo por un radar guiado por inteligencia artificial. A pesar de la línea oficial de que la montaña era intocable, un consorcio de investigación multinacional había dado un paso audaz para mapear lo que yacía debajo, buscando descubrir si las historias de los cimientos de Salomón eran un hecho o un mito. Utilizando ondas de radio inofensivas que se reflejaron a través de la roca madre, el equipo apuntó a crear una imagen tridimensional del subsuelo sin perturbar ni una sola piedra. El secreto era absoluto, porque la historia ya había demostrado lo frágil que era esta colina. Desde 1967, el Monte del Templo ha estado en la línea de falla entre naciones y religiones. Cualquier indicio de interferencia extranjera podría desatar protestas en pocas horas. Los arqueólogos recordaban cómo, en 1996, la apertura de un túnel antiguo cerca del sitio provocó disturbios que causaron decenas de muertos. Si se filtrara la noticia de que los escáneres estaban operando bajo el suelo más sagrado de la Tierra, las consecuencias serían mucho peores. Así que los datos fueron encriptados y etiquetados bajo un código inofensivo de encuesta geológica. Solo 5 investigadores y 2 observadores del gobierno tenían autorización para ver los resultados. Incluso sus familias pensaban que estaban trabajando en imágenes climáticas. Los primeros resultados mostraron estratos normales, piedra caliza compacta, acueductos antiguos y los túneles ya conocidos de los mapas del siglo XIX. Pero luego los patrones comenzaron a distorsionarse. A una profundidad de aproximadamente 15 metros, las reflexiones formaron una simetría perfecta, como si hubieran sido cortadas por manos deliberadas. La inteligencia artificial lo interpretó como una cavidad circular sellada con piedra labrada. El sistema lo marcó en rojo y escribió una sola palabra junto a las coordenadas: vacío. En pocas horas, se cortó todo acceso a la red externa. Alguien en la cadena de mando decidió que los hallazgos ya no eran un asunto académico. Los investigadores discutieron sobre lo que habían visto. Algunos creían que el círculo era un colapso natural. Otros pensaban que era la base de una cisterna olvidada. Pero varios insistieron en que la formación era demasiado precisa, demasiado aislada para ser un accidente geológico. Parecía diseñado como una cerradura debajo de una puerta que nadie había abierto en 3000 años. Cuando el informe interno llegó a los archivistas del gobierno, fue enterrado bajo códigos de clasificación. Para el mundo, no había pasado nada. Dentro de ese pequeño grupo, sin embargo, la atmósfera cambió de emoción a miedo. Habían tocado un tema que la fe y la política habían declarado intocable. En las Escrituras, esta colina es donde el cielo una vez se encontró con la tierra. El primer libro de los Reyes dice que Salomón construyó la casa del Señor aquí, y que la presencia de Dios la llenó hasta que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar. Para los musulmanes, la misma roca marca el ascenso de los profetas a los cielos. Para ambos, la interferencia es un sacrilegio. Sin embargo, existían las exploraciones, mostrando geometría bajo los cimientos que nadie podía explicar, y así la pregunta silenciosa se expandió entre el equipo. ¿Sobre qué había construido realmente Salomón? Esa pregunta los llevaría a reabrir los antiguos mapas de un hombre que hace mucho tiempo también se atrevió a mirar bajo la montaña, y nunca regresó. El explorador perdido que sabía demasiado. Cuando el equipo de inteligencia artificial abrió por primera vez el diario de campo original de Charles Warren, el olor a mojo y antigüedad llenó la sala segura. El libro había estado encerrado en los archivos del Fondo de Exploración de Palestina por más de 100 años. Su cubierta de cuero estaba agrietada y faltaban páginas enteras. El equipo se dio cuenta de que tenían en sus manos el trabajo de un hombre que una vez estuvo más cerca que nadie de descubrir lo que yacía debajo del monte del templo.
En la década de 1860, el oficial británico Charles Warren fue enviado a Jerusalén para encontrar evidencia física del primer templo descrito en la Biblia. Lo que encontró en cambio asustó tanto a sus patrocinadores en Londres que sus informes fueron censurados y su reputación fue borrada silenciosamente de la historia oficial. Warren había llegado con solo cuerdas, linternas y un pequeño grupo de trabajadores locales. No podía excavar en el monte del templo porque incluso entonces estaba prohibido. Así que fue por debajo. Se arrastró por túneles estrechos bajo los cimientos de la ciudad, descubriendo pozos y sistemas de agua que nadie sabía que existían. Su hallazgo más famoso, ahora llamado el Pozo de Warren, era un túnel vertical profundo que pudo haber sido utilizado por los soldados del rey David para capturar la ciudad. Pero cuanto más profundo fue Warren, más extrañas se volvieron sus notas. En una entrada, escribió sobre escuchar ecos que no coincidían con la disposición conocida de la roca. Describió la resonancia de cámaras huecas y aire moviéndose donde no había pasajes marcados. Se detuvo justo antes del plató central de la montaña. Las siguientes páginas de su diario habían desaparecido. Cuando regresó a Londres, los hallazgos completos de Warren nunca fueron publicados. El Fondo de Exploración de Palestina lanzó una versión abreviada que omitió cada pasaje relacionado con el monte del templo. Sus páginas perdidas se convirtieron en una leyenda entre los exploradores posteriores. Algunos creían que había descubierto una abertura debajo de la roca sagrada y se le ordenó sellarla. Otros afirmaban que sus túneles se habían acercado peligrosamente a las instalaciones militares otomanas que se extendían bajo las murallas de la ciudad. En ese momento, Jerusalén todavía estaba bajo dominio otomano, y los turcos eran profundamente recelosos de cualquier excavación extranjera que pudiera exponer o amenazar sus defensas. Si los pozos de Warren se conectaran o revelaran la ruta de esos pasadizos ocultos, su encuesta podría haberse visto como espionaje. El gobierno británico habría tenido todas las razones para suprimir sus notas para evitar una crisis diplomática. Cualquiera que fuera la causa real, Warren nunca volvió a hablar de su trabajo en Jerusalén. Aceptó un puesto tranquilo de ingeniería en Gibraltar, vivió su vida en casi aislamiento y murió sin explicación. Cuando el equipo de inteligencia artificial superpuso los mapas descoloridos de Warren con sus modelos modernos de radar, las coordenadas se alinearon casi perfectamente. El mismo espacio hueco que lo aterrorizó en 1867 ahora brillaba en rojo digital en sus monitores. Sin embargo, para entender qué podría ser ese espacio, el equipo necesitaba pruebas materiales. La pista no vino de una nueva excavación, sino de un desastre que ya había ocurrido, un momento en el que la tierra sagrada fue arrancada del monte y tirada como basura. El suelo que nunca debería haber sido tocado. Comenzó con un proyecto de construcción que nadie se atrevió a detener. A finales de la década de 1990, maquinaria pesada apareció en el monte del templo bajo la autoridad del Waqf islámico. Estaban expandiendo una sala de oración subterránea conocida como los Establos de Salomón. Lo que siguió sería llamado más tarde el acto más controvertido de arqueología en el Jerusalén moderno. Las excavadoras rasgaron capas de suelo sagrado que no habían sido perturbadas en miles de años. Para cuando las autoridades reaccionaron, casi 400 cargas de camiones de tierra habían sido transportadas y vertidas en el cercano Valle de Kidrón. La tierra no era ordinaria. Vino directamente de debajo de la plataforma del monte, donde cada religión en la tierra prohíbe excavar. Los arqueólogos de Jerusalén estaban horrorizados. Lo llamaron la pérdida de un archivo invaluable, escrito en polvo y piedra. Dos investigadores, el Dr. Gabriel Barkay y Zaki Dvira, se negaron a rendirse. Recuperaron el material descartado y crearon lo que se convirtió en el proyecto tamizado del monte del templo. Trabajando en un recinto vallado en las laderas del monte Scopus, vertieron el suelo desechado sobre pantallas de alambre, lo lavaron con agua y buscaron en cada puñado. Durante los próximos varios años, emergieron más de 500.000 piezas. Fragmentos de cerámica del período del primer templo, monedas de Jerusalén romana, joyas, puntas de flecha y sellos de arcilla con nombres sacerdotales mencionados en la Biblia fueron recuperados. Los descubrimientos confirmaron que el monte había sido un centro vivo de culto y comercio durante milenios. Sin embargo, dentro de las muestras recolectadas, hubo hallazgos aún más extraños. Las pruebas de laboratorio detectaron trazas de mercurio, plomo y un compuesto de sílice de alta pureza. Estos elementos no coincidían con ninguna actividad antigua conocida en Jerusalén. Las industrias tradicionales de la ciudad, la cerámica, la fabricación de vidrio y la metalurgia usaban mezclas diferentes y ninguna requería mercurio. Los analistas concluyeron que los materiales debieron haber sido introducidos intencionalmente en la antigüedad, quizás para preservación o preparación ritual. Su origen era inexplicable. Los perfiles químicos fueron registrados, almacenados en archivos digitales y pronto olvidados bajo números de catálogo ordinarios. Para las autoridades religiosas, todo el esfuerzo de tamizado fue un sacrilegio. El suelo del monte era más que historia. Era un terreno sagrado que se creía contenía la huella física de la presencia de Dios.
Los rabinos señalaron pasajes como Números 35, 33, advirtiendo que la sangre o la contaminación contaminan la tierra, y Génesis 4, 10, donde la tierra misma clama por las malas acciones. Los clérigos musulmanes citaron versos sobre respetar la santidad de Al-Aqsa y la tierra bendita mencionada en el Corán 17, 1. Para ambas fes, perturbar la tierra del monte sin una sanción divina arriesgaba ofender espiritualmente e incluso recibir un juicio. Años después, esos archivos de laboratorio olvidados resurgirían. En lo profundo de un proyecto clasificado, el equipo de investigación de inteligencia artificial que lideraba el estudio de imágenes subterráneas reabrió los viejos datos y notó algo que los químicos originales habían pasado por alto, cuando la inteligencia artificial vio lo que ningún humano debería. La primera fusión completa de datos tuvo lugar en un laboratorio sin ventanas construido debajo del campus de la Universidad Hebrea. Cada dispositivo en la habitación estaba protegido contra transmisiones externas. En la pantalla central, años de información estaban a punto de combinarse por primera vez. El equipo de inteligencia artificial subió 3 fuentes de datos. La primera eran los gráficos de túneles originales del siglo XIX de Warren, cuidadosamente escaneados y digitalizados. La segunda eran las lecturas de laboratorio archivadas del proyecto de tamizado que describían el comportamiento electromagnético del mercurio, el plomo y la sílice de alta pureza. El tercero fue un nuevo conjunto de datos de radar de penetración en el suelo recopilados desde estaciones de superficie, situadas a lo largo de las paredes exteriores de la montaña. El objetivo era permitir que el sistema los superpusiera y comparara automáticamente. El proceso comenzó con la inteligencia artificial, calibrando las frecuencias del radar frente a las firmas químicas. Cada mineral refleja las ondas de radio de manera diferente. El mercurio produce ecos densos y lentos, mientras que la sílice devuelve picos agudos y de alta frecuencia. La inteligencia artificial aprendió a reconocer estas variaciones y filtró la retroalimentación del radar en consecuencia. Durante varias horas, eliminó el ruido aleatorio que usualmente oculta los detalles finos en la imagen del subsuelo. Lo que quedó fueron contornos mucho más nítidos que cualquier cosa previamente registrada en Jerusalén. La computadora reconstruyó un modelo volumétrico, una cuadrícula tridimensional que muestra tanto estructuras naturales como hechas por el hombre. En la pantalla empezaron a formarse líneas. Al principio parecían rayas aleatorias, pero a medida que el algoritmo continuaba superponiendo capas, las rayas se alinearon. Se formaron en paredes, pasillos y cámaras que encajaban con sorprendente precisión. La IA codificó cada formación por densidad y reflexión. Los bloques de piedra aparecieron en tonos de azul y verde. Los espacios huecos se volvieron rojos. Para la medianoche, el modelo mostró un sistema entero de túneles rectangulares que se cruzaban en ángulos rectos exactos, algo que la naturaleza nunca podría producir. El equipo revisó los datos una y otra vez. Compararon las nuevas imágenes con mapas conocidos de encuestas otomanas, británicas e israelíes modernas. Ninguno mostró nada a esa profundidad. Los ingenieros del grupo midieron los ángulos y proporciones. Encontraron un patrón demasiado consistente para ser aleatorio. Las paredes se alinearon con los marcadores astronómicos usados en el diseño de templos antiguos. Lo más llamativo era el vacío circular en la capa más profunda. Medía aproximadamente 3 metros de ancho y estaba rodeado de bloques de sillar tan perfectamente cortados que sus firmas de radar se superponían, lo que significa que las juntas eran casi imperceptibles. Durante siglos, los expertos habían estado de acuerdo en que el monte del templo era una plataforma artificial expandida por el rey Herodes sobre el lecho de roca natural y canales de agua tempranos. Sin embargo, el modelo de inteligencia artificial reveló geometría muy por debajo de cualquier construcción herodiana o salomónica conocida. La profundidad de estas estructuras la situaba cientos de años antes de la línea de tiempo aceptada. Su precisión también descartó fallas naturales o erosión. Esto significaba que el sitio había sido diseñado mucho antes de que el monte visible fuera construido sobre él. La revelación desafió todo lo que los académicos creían sobre el origen del monte del templo. Si se prueba, significaría que la plataforma más sagrada de la Tierra fue construida sobre una estructura más antigua y oculta, convirtiendo el monte de un lugar de culto en la tapa de un antiguo misterio. Dentro de la sala segura, los técnicos describieron lo que vieron como una arquitectura subterránea de intención. Esa frase captó lo que los datos demostraron. Las imágenes de radar mostraron una geometría que ninguna presión natural, erosión o terremoto podría producir. Las paredes corrían en líneas rectas exactas que se encontraban en ángulos perfectos de 90 grados. Su espaciamiento coincidía con los sistemas proporcionales usados en el diseño arquitectónico del antiguo Cercano Oriente, donde la distancia y la orientación seguían reglas de medición religiosas. Para los ingenieros, esto significaba que alguien en la antigüedad había planeado y construido estas formaciones. No eran cavidades formadas por la naturaleza, eran los restos de una construcción deliberada creada con un propósito que la ciencia moderna aún no podía explicar. Todos los participantes en el proyecto firmaron nuevos acuerdos de confidencialidad. El hallazgo se consideró demasiado explosivo para aparecer en cualquier registro público. Dentro del grupo, los especialistas debatieron lo que esa precisión podría significar.
Los ingenieros estructurales lo veían como un ejemplo sin precedentes de la ingeniería en piedra temprana. Los historiadores creían que podría representar una fase de fundación del primer templo que había sido olvidada o borrada de los registros posteriores. Sin embargo, los teólogos interpretaron la simetría de manera diferente. Para ellos, sugería un diseño guiado por la ley espiritual más que por la arquitectura solamente. Un erudito señaló un pasaje de Proverbios 25:2 que dice: «Es la gloria de Dios ocultar un asunto y la gloria de los reyes descubrirlo». El grupo utilizó ese versículo para describir su posición. Los constructores de antaño habían ocultado algo debajo del monte como un acto de devoción, y ahora los científicos modernos que actúan en el papel que una vez estuvo reservado para los reyes estaban descubriendo lo que estaba escondido. La línea entre la investigación sagrada y el allanamiento de morada, de repente, se sentía delgada. Algunos interpretaron el descubrimiento como prueba de un orden divino, la idea de que la geometría perfecta era signo del diseño de Dios. Otros vieron la misma evidencia como una advertencia de que la curiosidad humana había alcanzado un límite destinado a permanecer sellado. El verso se convirtió en el lema silencioso del proyecto, y su amenaza silenciosa. Nadie fuera de la instalación segura sabía que la discusión había tenido lugar alguna vez. Los hallazgos estaban bloqueados detrás de servidores clasificados, y los registros de acceso del modelo se borraron al final de cada sesión. Sin embargo, la sensación de inquietud se intensificó. Si estos patrones fueron intencionales, ¿quién los construyó y por qué los enterraron? Las siguientes exploraciones del equipo estaban destinadas a enfocarse en el vacío circular que se encontraba en el centro de la formación. Pronto se le daría un nombre en clave susurrado solo a través de mensajes encriptados: Cámara 0. La inscripción del guardián. La cámara medía aproximadamente 3 metros de ancho, tallada profundamente en piedra caliza sólida que no mostraba grietas ni líneas de colapso. Jerusalén había soportado innumerables terremotos durante 3000 años. Sin embargo, esta estructura permanecía intacta. La imagen de IA reveló un interior tan liso que solo podría haber sido moldeado por un trabajo deliberado. Cuando los filtros de densidad aislaron el material en el centro de la cámara, apareció un único objeto sólido: un monolito cortado de la misma piedra que el suelo. Alrededor de su borde, unas marcas lineales tenues insinuaban algo inscrito. Para verificar los datos, el equipo utilizó una sonda óptica remota que proyectaba un pulso de luz estrecho a través de una microfisura en la roca madre sobre la cámara. Las longitudes de onda reflejadas confirmaron grabados reales en la pared interior, escritos en paleohebreo temprano. El software mejoró los patrones y reconstruyó los caracteres. La traducción, revisada por expertos lingüísticos bajo estricta confidencialidad, produjo una oración que congeló la sala. Aquí el guardián vigila. No abrir. Nadie habló durante varios minutos. Todos los registros históricos y geológicos conocidos coincidían en que el monte había sido reconstruido muchas veces. Sin embargo, esta inscripción parecía más antigua que el primer periodo del templo. Un análisis espectroscópico de las inscripciones apoyó esa conclusión. Utilizando la misma microfisura, el equipo disparó pulsos láser de alta frecuencia en la cámara. La luz que regresa llevaba pequeños cambios espectrales que revelaban la composición química y el nivel de oxidación de los minerales en las superficies talladas. Al comparar esas lecturas con muestras de referencia de otras capas conocidas, los analistas determinaron que las marcas de herramientas se habían envejecido mucho más allá de la mampostería herodiana o salomónica. Los resultados sugirieron que quienquiera que tallara este mensaje vivió antes que cualquier conocido constructor del monte. Las generaciones posteriores deben haber incorporado la estructura sellada en sus cimientos, probablemente sin saber lo que realmente era. Luego, el equipo estudió la cuenca en el centro de la cámara. Las lecturas de rastreo del espectro del radar coincidieron con mercurio y plomo, dos metales que raramente se usan juntos, excepto en procesos antiguos que involucran preservación y purificación. Tales mezclas aparecieron en las primeras prácticas metalúrgicas y rituales a lo largo de Mesopotamia y Egipto, simbolizando a menudo el contención o sellado espiritual. Si la cuenca tenía un propósito práctico o ceremonial, era imposible de saber, pero conectaba la cámara con comportamientos más antiguos que la registrada Jerusalén. El descubrimiento dividió a los expertos. Los ingenieros sugirieron que la inscripción podría señalar un peligro geológico, tal vez advirtiendo de gases inestables sellados en la roca. Los historiadores sospechaban de un sitio de culto olvidado, reutilizado por constructores posteriores. Los teólogos veían algo mucho más inquietante. La frase «el guardián vigila» sonaba menos como un aviso de seguridad y más como un mandato destinado a perdurar por la eternidad. La gramática implicaba un estado continuo, como si el guardián todavía existiera. Se convocó a los asesores religiosos para una consulta y citaron Ezequiel 9:4-6, donde una marca divina protege a los fieles, y Daniel 12:4,
que habla de visiones selladas hasta el fin de los días. También mencionaron tradiciones posteriores que describen a Salomón atando fuerzas destructivas bajo el templo. Aunque no son canónicas, estas leyendas daban peso a la idea de que la santidad misma podría servir como contención. Si esta advertencia realmente provino de un mundo más antiguo sobre el cual Salomón luego construyó, la belleza del templo puede haber ocultado una función que pocos imaginaron. Su esplendor podría no haber celebrado la presencia divina, sino haber ocultado un mecanismo destinado a asegurar algo antiguo debajo de su suelo, el sello de Salomón. La traducción de la inscripción dejó al equipo con una sola pregunta. ¿Qué estaba vigilando el guardián? La cámara era real. Los metales y las inscripciones eran hechos medibles, pero el significado detrás de ellos permanecía oculto. Los científicos dejaron de escanear durante 2 días mientras los historiadores y teólogos intentaban dar sentido a los datos. Comenzaron con lo que podían demostrar. El modelo radar de la cámara cero se alineó perfectamente bajo la ubicación del antiguo Santo de los Santos, descrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 6. Cada medida coincidió. Eso significaba que el templo de Salomón había sido construido directamente sobre la cámara. Las piedras del templo habían presionado ese espacio sellado por casi 3000 años. Nada sobre esa alineación podría ser al azar. Los ingenieros confirmaron que la geometría del templo, tal como se describe en las escrituras y respaldada por la arqueología, seguía las mismas proporciones que la cámara de abajo. Las dimensiones del Sancta Sanctorum eran múltiplos exactos del diámetro del vacío. La conclusión fue clara. El templo de Salomón había sido diseñado para reforzar lo que estaba debajo. No era solo una casa de adoración, sino una tapa estructural, un peso estabilizador destinado a mantener algo en su lugar. Los historiadores fueron más allá. Señalaron que el libro de los Reyes dice que Salomón puso los cimientos sobre grandes piedras, piedras costosas. Durante siglos, se entendió que esa línea significaba trabajo decorativo. Ahora se lee como una pista intencionada. El templo había sido construido sobre cimientos más antiguos porque algo debajo debía permanecer oculto. Las crónicas describen a Salomón pidiendo a Dios sabiduría para gobernar y comprensión de las cosas debajo de la tierra. Esa frase siempre había parecido metafórica. El equipo se preguntó si era literal. Los teólogos luego llevaron la discusión a un nivel más oscuro. ¿Qué podría haber sido lo suficientemente peligroso como para sellarlo, pero lo suficientemente sagrado como para protegerlo? Los metales utilizados en el recipiente eran conocidos por preservar material orgánico y pergaminos. Eso significaba que la cámara podría haber contenido textos o instrumentos. Si esos escritos pertenecieran a una civilización más antigua que Israel, podrían haber contenido explicaciones de la creación o del poder divino que contradecían al Génesis mismo. El conocimiento prohibido que los antiguos temían podría haber sido ciencia avanzada registrada antes de la historia registrada. El grupo comenzó a conectar esta idea con las tradiciones bíblicas y culturales. En Génesis 3, Adán y Eva son expulsados del Edén por comer del árbol del conocimiento. En 1 Reyes 10, Salomón es alabado por una sabiduría que supera a todos los hombres del este. Las leyendas rabínicas dicen que poseía un sello divino que le otorgaba dominio sobre lo natural y lo invisible. A la luz de la evidencia, esas historias parecían menos mitos y más recuerdos distantes de lo que descubrió y guardó. Su llamado sello pudo haber sido el sello arquitectónico del templo en sí. Cuanto más discutía el equipo, más claro se volvía el patrón. Una civilización preisraelita había construido la cámara como una bóveda de conocimiento. Salomón lo encontró. Al darse cuenta de que su contenido destruiría la nueva fe centrada en un solo Dios, lo volvió a sellar y convirtió la montaña en un monumento de silencio. Su sabiduría fue la decisión de proteger a la humanidad de verdades que no estaba preparada para enfrentar. Para los investigadores modernos, esa realización fue aterradora. Ya habían deshecho lo que Salomón había preservado. Al imaginar la cámara, la habían abierto en principio. La IA que reveló la geometría también había expuesto el secreto. Los científicos entendieron la ironía. Salomón construyó un sello para evitar que el conocimiento se extendiera. Construyeron una máquina para encontrar conocimiento a cualquier costo. El jefe del proyecto citó Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Dijo que la línea no era un consuelo, sino una advertencia. El conocimiento sin miedo conduce a la ruina. La declaración terminó el debate. El equipo votó para terminar todos los escaneos y bloquear los datos bajo clasificación permanente.
Antes de salir del laboratorio, realizaron una última comprobación del sistema. Los sensores aún apuntaban hacia el monte y estaban leyendo pulsos electromagnéticos débiles desde la profundidad de la cámara cero. La frecuencia era irregular, pero constante, como un latido del corazón ralentizado por la piedra. El equipo estaba desconectado, sin embargo, la señal continuó por varios minutos antes de desvanecerse. Nadie habló. El informe que finalizó el proyecto contenía solo una conclusión. El monte del templo puede no haber sido construido para honrar lo que está arriba, sino para enterrar lo que está abajo. ¿Qué piensas que significa este descubrimiento? Comenta abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.